Bueno, vamos, mientras que los niños salen, pues aprovecho para dar las gracias a todos los hermanos que han hecho posible que yo y mi esposa nos ausentásemos durante este tiempo que hemos ido a Granada, ya sabéis, con el objetivo principal de hacer la endoscopia, aunque también hemos podido realizar otras gestiones, ¿vale? Así que doy las gracias a Andrés, a Raquel, que acaba de salir, a Ricardo, que estuvo al frente de la escuela dominical, a Estela, a María José y a todos los profesores de escuela dominical. Gracias por estar ahí y por seguir al frente de la iglesia, porque yo no estaba presente. Muchas gracias. ¿Está encendido? ¿No? ¿Está encendido? Bien. Pues dicho eso, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Suba más el micro. Es que está muy lejos. Vale. Ahí. ¿Ahora? Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo del 1 hasta el 12, y esos son las bienaventuranzas. Lo vamos a leer todo, yo lo leeré todo, pero donde nos vamos a quedar fundamentalmente es en los versículos del 1 al 3, sobre la que será la meditación de hoy. Viendo la multitud, subió al monte y sentado, a lo mejor quiere predicar, dile que venga para acá. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, y esta es la bienaventuranza de la que hoy vamos a meditar. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pues tengo intención de predicar sobre las bienaventuranzas durante los próximos domingos. Entonces yo decía, hace ya algún tiempo atrás, si alguien conocía algún Macario. ¿Recordáis? Macario. ¿Sabéis qué significa? Entonces, alguien me contó, el muñeco del... ¿Cómo se llama este hombre? El del moreno, sí. El del ventríloco este moreno, que se llamaba Macario. ¿Sabéis cómo se dice bienaventurado en griego? Macarios. Macarios. ¿Y qué significa esa palabra? ¿Alguien lo sabe? Feliz, dichoso, venturoso, ¿no? Eso es lo que significa la palabra Macarios. Entonces, cada vez que uno lee la bienaventuranza, que dice, felices los pobres de espíritu, ¿no? Felices los mansos, felices los que tienen hambre, felices los misericordiosos, felices los de limpio corazón, felices los pacificadores, felices los que padecen persecución, felices por cuanto por mi causa os vituperen. Bueno, dicho eso,
Vamos a ver la primera bienaventuranza hoy. Y comenzaré por decir que un famoso pastor inglés, que quizás alguien le conozca, del siglo XIX, John Charles Wright, dijo una vez: si queremos construir algo bien alto, debemos comenzar a construir desde abajo. Y el también no menos famoso pastor, también inglés, Charles Spurgeon, dijo que si una escalera ha de ser útil, su peldaño más bajo tiene que tocar el suelo. Pues yo diría que precisamente así comienza el Señor Jesús el Sermón de la Montaña. La primera bienaventuranza nos lleva a una verdad muy profunda, porque jamás podremos crecer como cristianos y ser bendecidos si no comenzamos por aquí, porque las bienaventuranzas, hermanos, son las claves del reino de Dios, del que precisamente hemos estado hablando esta mañana en la escuela dominical. Y para comprender lo que Jesús quiso decir cuando dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, quizás es mejor leerlo en otra versión, que es la Dios habla hoy, donde dice: dichosos los que reconocen su pobreza espiritual, porque suyo es el reino de los cielos. Entonces vamos a aprender en esta mañana algunas lecciones sobre una paradoja que se plantea aquí: que todos nosotros podemos ser llenos siempre y cuando nos vaciemos. Porque yo os tengo que hacer una pregunta. Si vuestra vida es un vaso, ¿de qué está llena vuestra vida? No es tan difícil entender que si un vaso ya está lleno de agua o de cualquier cosa, no se puede volver a llenar. Para llenarlo, primeramente, ¿qué hay que hacer? Vaciarlo. Si queremos que Dios llene nuestra vida, lo primero que hay que hacer es vaciar lo que nosotros somos y permitir que Dios llene nuestra vida. Entonces, ser llenos cuando estamos vacíos es una afirmación paradójica. Y sabéis que una paradoja es una afirmación que es aparentemente contraria a la lógica, porque encierra una aparente contradicción. ¿Cómo se puede llenar algo cuando algo está vacío? Pero sin embargo, pues es verdadera. Porque cuando estamos nosotros dispuestos a vaciarnos de nosotros mismos, de nuestro ego, entonces, hermanos, y solo entonces, es cuando nosotros mismos estamos preparados para recibir la plenitud de Dios. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que admitir, y creo que también lo hemos dicho en la escuela dominical, bueno, lo ha dicho Ricardo esta mañana en la escuela dominical, es que tenemos que admitir nuestra pobreza espiritual. Lucas 6:20, pasaje paralelo a este, dice: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Y ahora yo os hago una pregunta: ¿quiénes son los pobres? Pues la respuesta la da Mateo, precisamente en el texto que hemos leído, porque en el pasaje paralelo a este dice: los pobres de espíritu. Así que Jesús está hablando ¿de qué? De una pobreza espiritual.
Y las consecuencias de las bienaventuranzas son claras. El pecado es la causa de la pobreza y de la bancarrota espiritual de la humanidad y de cualquier persona en general. Y hay que destacar dos cosas sobre la pobreza espiritual. Porque el pecado, hermano, vacía la vida. Y esta palabra pobreza o pobre, ptojos, griega, ¿no? Que se traduce así, pobre, significa, ¿sabéis qué significa esa palabra? Significa encorvado. Y dirá, bueno, ¿qué tiene que ver un pobre con un encorvado? ¿Cómo pedían los pobres en los tiempos bíblicos? Aquí se sentaban, se ponían así, miraban para el suelo y así con la espalda encorvada, pues extendían la mano, ¿no? Esperando recibir de esos alguien. Por eso esa expresión hace referencia a la indigencia más absoluta, a la falta total de recursos económicos, a la gente que no tiene nada y que se encuentra sumida en la pobreza y en la desgracia. Y esto, hermanos, nos recuerda, cuando dice que bienaventurados los pobres de espíritu, a mí me recuerda otro pasaje que estoy seguro que cuanto yo lo mencione os va a venir a la mente, que es Apocalipsis 3:17. ¿Alguien lo recuerda? Es la carta, las palabras que el Señor le dirige a la iglesia de Laodicea. Porque la iglesia de Laodicea afirmaba ser rica, afirmaba no tener necesidad y que no necesitaba nada. Pero el Señor le dice, eres una desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Y ahora yo creo que aquí hay que hacer una reflexión. Tú eres como la iglesia de la Odisea. ¿Crees tenerlo todo? ¿Crees ser rico? ¿Crees no tener necesidad de nada? Pues mira, ¿cuándo vamos a comprender las razones por las que el Señor Jesús le escribió esto? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que no hay nada bueno en nosotros? Pablo dijo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, o sea, en mi naturaleza pecaminosa, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El otro día, y creo que ya hay algunos hermanos que lo saben, me di cuenta de esta realidad en mi propia persona. Hay un hermano que yo no pienso aquí decir su nombre, ni por qué, pero me saca de mis casillas. Y estoy muy enfadado con él, por ciertas actitudes y ciertas cosas que hace. ¿Y qué me di cuenta? Que pierdo los papeles, porque me hace enfadar. ¿Qué me ha recordado esto? Que sigo siendo un pobre, miserable, ciego y desnudo. ¿Entendéis? La palabra de Dios también le dice que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. Y el problema es que, como a veces los fariseos nos creemos, como decía el hermano Ricardo, santurrones. Pero comparados con la justicia de Dios, somos, como dice su palabra, trapo de inmundicia. ¿Vale? Y esto se nos olvida con frecuencia y nos permitimos levantar la nariz mirando al cielo para juzgar a los demás.
Así que necesitamos ver nuestro corazón tal cual es y darnos cuenta que somos pobres de espíritu, que somos y seguimos siendo y seguiremos hasta el día en que el Señor nos llame a su presencia miserables pecadores. Y pienso que si nos obligaran, como a los prisioneros antiguamente, allá por los tiempos del Señor Jesucristo y todas estas cosas, les ponían a la gente, ¿sabéis?, un cartel aquí colgado al cuello, como escarnio, como le pusieron al Señor Jesús arriba en lo alto de la cruz, diciendo, este es el rey de los judíos, ¿no? Es decir, este tío ha violado, este tío ha robado, este no sé qué, ¿eh? Y así, cuando iban paseándose por la calle, pues todo el mundo sabía lo que este señor había hecho. Claro, si nosotros lleváramos un cartel que dijera nuestros pecados al mundo, posiblemente nos humillaríamos delante de Dios y reconoceríamos nuestra miseria y nuestra pobreza espiritual. Entonces, cuando nosotros vemos la vida de los hombres de Dios, tenemos que ver por qué estos hombres de Dios llegaron a ser grandes. Y voy a poneros algunos ejemplos. Job, ¿no?, cuando estaba allí con sus amigos que le estaban poniendo a parir, Dios le reveló algo. Y entonces se vio a sí mismo como era y dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en ceniza. ¿Qué dijo él? Yo no soy bueno. No soy bueno. Isaías, por ejemplo, cuando vio al Señor que estaba centrado en un trono alto y sublime, y exclamó, ¡ay de mí que soy muerto, porque soy hombre inmundo de labios! Y esto que era un profeta. ¿Quién no es aquí inmundo de labios? ¿Quién no aquí ha abierto la boca para poner a parir a quien sea? Y Pedro, por ejemplo, que confesó al Señor, ya lo sabéis, ¿no?, allí en medio de la tempestad. Un día, cuando vio la gloria del Señor después de la pesca milagrosa, ¿sabéis lo que le dijo al Señor, verdad? Apártate de mí, Señor, porque soy el tío más bueno del mundo. ¿Qué dijo? Porque soy pecador. Entonces el pecado reduce al hombre a la pobreza y a la miseria espiritual, porque esta es una de las características del pecado. Y el pecado es que no solamente que empobrece a las personas, también las esclaviza. ¿Sabéis que esta palabra traducida como pobre proviene, ¿no?, de esta raíz que significa, ¿no?, encogerse, agacharse, y describe a esta persona que tiene una pobreza extrema? Y Pablo lo sabía cuando dijo, miserable de mí, o sea, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y también es significativo que cuando el hijo pródigo fue despojado de todo, dice, escucha bien lo que pasa aquí, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Y el que antes era un joven arrogante, altivo, rico, popular, ¿no?, se había convertido en un mendigo y en un esclavo indigente que deseaba comerse las algarrobas de los cerdos. Y se había convertido en esta persona
agazapada, encogida, ¿no?, con la mano extendida. ¿Quién de nosotros está dispuesto a aceptar lo que la parábola dice? No, lo que la bienaventuranza dice. ¿Quién de nosotros está dispuesto a reconocer que es pobre y que está en bancarrota? Porque muchas veces, como la iglesia de Laodicea, creemos que tenemos de todo y que no nos hace falta nada. Y la persona que piensa así apenas podrá crecer y ser Macarios, feliz, bienaventurado. Y sabéis que cuando el pecado entró en el mundo, todo ser humano, ¿no?, desde allá en el huerto del Edén, hemos nacido así, en la pobreza espiritual. Nadie aquí, nadie, tiene nada que ofrecer a Dios. Pero la realidad de la pobreza espiritual es que además de todo eso, cualquier persona que nace está muerta. Lo dicen las Escrituras. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos los hombres pecaron. Así que la condición de cualquier hombre es ser espiritualmente pobre y espiritualmente muerto cuando nacemos. Otra cosa es cuando nos convertimos, ¿no? Pero cuando nacemos todos somos así. Y esa es exactamente nuestra condición. Voy a daros una ilustración sobre esto. Un hombre un día estaba ahí tumbado en un prado y cuando estaba ahí tumbado sobre la hierba observó una pequeña planta llamada drosera. ¿Quieres ponerla, por favor? Eso es una drosera. Perdón, a ver, esta planta que veis aquí. Y como veis, tiene muchas vellosidades en sus hojas, y esto es un detalle de esas hojas. Y cada una de esas vellosidades tiene una gotita en la punta. ¿Sabéis esta planta qué es lo que es? Una planta carnívora. Llamada carnívora. Es bien pequeñita, ¿eh? No penséis que es una planta enorme, no, es bien pequeñita. Pero cuando una mosca, aquí hay una, cuando una mosca, ¿la veis ahí?, se para encima de una de esas hojas, la planta se dobla, porque la planta lo atrae porque tiene néctar. ¿Sabéis lo que es néctar? La sustancia dulce, y las moscas siempre van a lo dulce, ¿no? Les encanta. Y mientras que está chupando el néctar, sin darse cuenta, ¿no?, la planta se dobla y en estas puntitas, eso es una sustancia sumamente pegajosa. Y cuando quiere darse cuenta, la mosca, ¿no?, está pegada a la planta. Y nuevos filamentos de estos se van pegando sobre ella y ella, conforme se mueve, más se embadurna de esa sustancia y más se queda pegado. Al final la planta se cierra completamente así. Ya podemos abrir, quitarlo. Y 2 horas después la planta se abre. Pero ¿sabéis lo que queda de la mosca? El esqueleto. ¿Has visto una mosca esta seca que se ha muerto? La planta se ha chupado todos los jugos de la mosca para alimentarse. ¿Vale? La deja vacía y succionada.
Y uno no se da cuenta de esto, porque el pecado es como la grosera. Te chupa la vida y te deja vacío por dentro. Entonces, cuando el Señor Jesús nos dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, al usar esta palabra, que abarca todo lo que hemos considerado y muchos más, los judíos también tenían una palabra para expresar esto, porque ya sabéis que los evangelios fueron escritos en griego. Y la palabra hebrea es la palabra aní, para pobre. Y describe lo mismo a un hombre que no tiene recursos materiales, pero que depositaba su confianza en Dios. ¿No os dais cuenta que todos nosotros tenemos la necesidad de una dependencia espiritual de Dios? Y esta dependencia implica dos cosas. La primera cosa que implica es que yo tengo que destronar mi ego. Porque cuando una persona reconoce su miseria y su pobreza, entonces no tarda en aceptar la voluntad de Dios sobre su vida y descubrir que su vida ha sido pecaminosa y egocéntrica. Por eso el Señor Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo. Mateo 16, 24. Y por eso mismo, según su propia experiencia, Pablo pudo escribir, consideraos vosotros muertos al pecado. Romanos 6, 11. Y cuando un hombre llega a esta conclusión, entonces es cuando puede decir, bienaventurados los pobres de espíritu. Y la dependencia espiritual también implica otra cosa, no solo que yo me tengo que vaciar, pero si yo me vacio, algo tendré que poner en lugar de lo que estaba vaciado, que es lo que estaba ocupando el sitio. ¿Y ese quién es? Si el trono lo ocupaba yo, pues ahora me bajo del trono y dejo que sea Dios quien se siente en el trono de mi vida. Por eso el apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero añadió inmediatamente, doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque es el Señor Jesucristo quien vino, dice, que me hizo libre de la ley del pecado y de la muerte. Y también sabe otra cosa que él dice, que gracias a eso él es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Romanos 8:14. Está en todos esos capítulos hablando de su experiencia como cristiano. ¿Qué es lo que os trato de decir? Que en otras palabras, hermanos, si somos creyentes, debe haber lealtad, debe haber obediencia, debe haber confianza para poder tener una vida macariosa. Dicho de otra palabra, bienaventurada y centrada en Dios. Porque en el reino de Dios, ¿cuántos reyes hay? Solo uno, el Señor Todopoderoso. Así que cuando nos acercamos a Dios, como dijo también Ricardo en esta mañana, hay que dejar la corona y la mitra de nuestro ser. Porque ya no podemos ser, si somos creyentes, reyes de nuestras propias vidas. Y nuestro deber es reconocerlo a Él como nuestro soberano.
¿Alguien conoce, ha oído hablar de un misionero? Todos estos que he mencionado hasta ahora eran todos del siglo XIX, este también. George Miller. ¿No? Sí os sonará alguno. Bueno, este hombre fue un gran misionero y un día alguien le preguntó que por qué era un misionero tan dedicado a la obra de Dios. Y entonces George Miller le respondió: hubo un día en que morí completamente. Morí a George Miller. Morí a sus opiniones. Morí a sus preferencias, gustos y voluntad. Morí al mundo y a su aprobación o a su censura. Morí a la aprobación o a la culpa, incluso de mis hermanos y amigos, y desde entonces solo he vivido para mostrarme aprobado ante Dios. Así también debería ser nuestra vida. ¿Nos parece? Y si ya nos hemos rendido, entonces tenemos que caminar en esto que es el reino de Dios, al cual nosotros pertenecemos. Y dice Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es ni comida ni bebida, o sea, no son las cosas materiales de este mundo, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces el hombre que sabe que es pobre espiritualmente por causa de su pecado y sabe que depende de Dios, se entrega a Él para recibir las bendiciones. Entonces existe la primera de las bendiciones, porque el reino de Dios es justicia, como hemos leído. Y la justicia que Dios nos ha brindado mediante la obra de su Hijo Jesucristo. Y Pedro la deja clara cuando escribe: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos vivamos en justicia. Esta es la justicia imputada. ¿Sabéis lo que es imputado? Término legal, cuando yo atribuyo a alguien algo. La justicia de Dios nos es imputada a nosotros. Nosotros somos pobres, miserables, pecadores. ¿Tendríamos que estar en el cielo? No. Pero cuando Dios nos mira a través de Cristo. Y nos ve justos. Porque su sangre nos limpió de todo pecado. Como su sangre nos limpió de todo pecado, pues puedo vivir como me dé la gana. Pues tampoco. Porque hay otra cosa que se llama la justicia impartida. Y Pablo dice en 1 Corintios 1:3, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces la justicia imputada es la que hace que podamos ir al cielo. Pero ¿qué pasa? Fijaros bien lo que dice Tesalonicenses, la primera epístola 4:7. Dice, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y luego después en Corintios, dice Pablo también, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. O sea, tenemos que perfeccionar lo que ya hay en nosotros. Y no quedarnos solamente en la teoría, sabéis que hay que ir a la práctica. El reino de Dios también es una bendición de paz, porque dice, hemos leído antes en Romanos 14 y 17, porque el reino de Dios es justicia, paz y paz. Y no se trata simplemente de paz con Dios, se trata de la paz
de Dios. Y esta es la paz de saber que estamos del lado de la victoria, pase lo que pase en nuestra vida. Mirad, cuando Josué terminó de conquistar la tierra de Canaán para los hijos de Israel, leemos ahí en Josué 14:15, dice, la tierra tuvo descanso de la guerra. ¿Eso es verdad? No. Los israelitas tuvieron que seguir luchando, si uno lee todo el Antiguo Testamento, con todos los pueblos vecinos. No estaban siempre con los filisteos, con los amorreos, con los jebuseos, con los jerjeseos y todos los eos que habitaban allí completamente. Lo que la palabra de Dios está diciendo es que aunque se tenían que seguir enfrentando a todos sus adversarios, cuando estaban bajo el liderazgo de Josué, siempre vencían. Eso es lo que está diciendo. Y esta también es nuestra herencia, porque nosotros tenemos a nuestro Josué celestial, ¿no?, dándonos descanso a la guerra cuando su reino se establece en nuestros corazones. No significa que no vamos a tener luchas, pero lo que significa es que podemos salir victoriosas de ellas, porque esto es lo que el autor de Hebreos dice cuando en Hebreos 4:10 dice lo siguiente: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, es decir, encuentra descanso en el Señor. Y también en el reino de Dios, hermanos, una vez que estamos ahí, tenemos la bendición, después de habernos rendido y reconocido que somos pecadores, la bendición del gozo, porque dice, el reino de Dios es gozo en el Espíritu Santo. Porque cuando Jesús, hermanos, es el Rey en el corazón de un creyente, el Espíritu Santo llena la vida de esa persona. Y todo el mundo sabe que el gozo es una de las partes del fruto del Espíritu mencionado en Gálatas 5:22. ¿Alguien me sabe decir ese versículo de memoria? Porque el fruto del Espíritu es gozo, amor, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Sobre tales cosas no hay ley. Entonces el gozo es la capacidad de estar alegres aunque haya aflicción. Porque ese gozo no viene de la aflicción, ese gozo viene del Señor, hermanos, cuando dependemos de Él. Por eso Pedro, que en el Señor tenemos gozo inefable y glorioso, ¿no? Y concluyo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya hemos visto algo de lo que Jesús quiso decir cuando pronunció esta primera bienaventuranza. Espero que todos nosotros reconozcamos nuestra pobreza espiritual. Espero que todos nosotros adoptemos la postura espiritual correcta, destronando nuestro yo y poniendo a Dios en su lugar, para que comencemos a caminar espiritualmente. Y entonces estaremos listos para tener macarios, para ser bienaventurados en el reino de nuestro Señor. Porque su reino, como hemos leído, es un reino de justicia, paz y alegría. Y a nosotros, los pobres, se nos permite gozar, disfrutar de la plenitud que surge de vaciarnos de nosotros mismos para que en su lugar nos llene nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, que el Señor os bendiga.